En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hace muchos años, antes de convertirme en cristiano, yo era ateo y estuve involucrado en muchas experiencias ocultas. Y mi suegro era muy activo en el movimiento de la nueva era. Sacó una revista en el sur de África llamada Inner Space. La esposa no era la madre de mi esposa, sino madrastra, su segunda esposa. También estaba profundamente involucrada. Ella actuaba como medium y solía enseñar un programa que se llamaba Curso de Milagros, que era un libro de canalización de un Chapman, que era psicólogo. Y en esta serie, en estas lecciones que realizaría, podría llegar a ser como Cristo. Y es por eso que es un curso de milagros. Cualquier cosa que él pudiera hacer, tú también podrías hacerla, porque todos somos Cristo en esa filosofía. O sea, tu propio Dios. Sí. Ella también era una medium en cierto sentido y tendría canciones leídas y reuniones con entidades espirituales que solían aparecérseles, por lo que estaría en sesión como una medium o como un canal. Yo también estaba, a través de la actividad de mi suegro, también estuve expuesto al canal de África. Estos son individuos que reciben mensajes regularmente y debido a las circunstancias, entre uno de sus templos donde él estaba operando, y este templo era solo un trasfondo antes de llegar a su historia sobre la manifestación de entidades espirituales. Fue diseñado como un templo de acuario. Tenía un podio como el rostro de un predicador y estaba la señal de acuario allí. Y luego tenía un micrófono que bajaba del techo. Y la lista de invitados incluiría ministros en la esfera pública, como ministros en el gobierno, ministros de esto y ministros de aquello, figuras religiosas y el mundo del deporte. ¿En serio? Sí, el mundo del deporte estaba muy bien representado y por supuesto el mundo médico, por lo que tenía sesiones de registro y recibían instrucciones. Y estas entidades espirituales se manifestaban y les hablaban. Pero hay también discusiones sobre ovnis, individuos que estarían asociados con ovnis. Y en esa área del Cabo, donde estas actividades eran más frecuentes, había una montaña en particular, y esta montaña es muy conocida por las actividades de ovnis y muchas de las nueva era. La gente compró propiedades en esas montañas para poder estar expuestas a estos ovnis. Y creen que se pueden llevar a la gente. Y se habló de una señora que vivió en ese periodo de tiempo. Su nombre era Elizabeth Clara. Y ella escribió libros sobre cómo había sido aducida por estos extraterrestres en naves extraterrestres. Como básicamente había estado casada con uno de ellos, tenía hijo con él. Y ella era muy famosa. Y había muchos artículos en revistas y periódicos. Y mi suegro, que también se dedicaba en gran medida al periodismo, estaba muy involucrado en discusiones con todas las actividades. Y esta era una especie de discusión común.
como si fuera algo normal. Aunque, por supuesto, era paranormal lo que a mí concernía. Ahora, hablé personalmente con estos canales, de hecho, me mostraron cartas de comunicación con altos funcionarios del gobierno. Estoy hablando de primeros ministros y presidentes del mundo. Así que ahora estamos hablando de cosas serias. Y me mostraron cartas y obviamente pensaron que estaba iniciado en esa esfera de pensamiento, aunque no lo era. En realidad, en esa etapa ya había salido. Pero antes de esa discusión con esas personas, antes de convertirme realmente en cristiano, estábamos con mi suegro hablando sobre todos estos temas y mi esposa y yo fuimos a un restaurante que estaba frente al océano. Así que tenías una hermosa vista del océano. Mientras estábamos allí sentados, aparecieron dos embarcaciones sobre el océano y las vi con mis propios ojos. Y no solo yo. Mi esposa lo vio y todos los demás en el restaurante. El restaurante tenía ventanas muy grandes que daban al océano. Corrimos hacia la ventana y vimos estos dos objetos volando y flotando sobre el océano. Y parecían ovnis, objetos redondos y deformes. Y se quedaron allí durante un par de minutos, moviéndose de izquierda a derecha y arriba y abajo. Y luego, dos Mirage Jets del ejército vinieron volando, rugiendo a través del océano. Y fue una exhibición que duró no sé cuánto tiempo exactamente duró, probablemente tal vez 8 a 10 minutos, según alrededor de allí. Y vino el Mirage y simplemente se elevarían y el Mirage los alcanzaría por debajo de ellos. Por supuesto, tienen un círculo de giro relativamente grande que necesitarían doblar hacia atrás y estas cosas simplemente volaban hacia adelante, subiendo, pero a velocidades increíbles. Nada que nuestra tecnología pueda igualar. Y esta exhibición continuó durante aproximadamente 8 a 10 minutos. Luego simplemente se dispersaron a una velocidad que es inimaginable y desaparecieron. Y de Mirage dio una vuelta por un tiempo y luego regresó a la base. Y entonces lo experimenté con mis propios ojos y por supuesto, luego empiezas a especular, ¿qué son estos? Por supuesto, lo primero que te viene a la mente son extraterrestres. Pero lo interesante es que esta supuesta experiencia extraterrestre a menudo estaban asociadas con este mundo oculto. En otras palabras, asociadas con el mundo donde hablas con entidades que vienen y aparecen ante ti, como en el caso de esta madrastra de mi esposa. Y esta experiencia continuó por un tiempo. Estuvimos involucrados en esto e incluso fuimos a esta montaña. Y hablábamos con personas que estaban involucradas en eso y tenían avistamientos muy regulares. Era un lugar muy famoso por estos avistamientos y ocasionalmente había algo en el periódico sobre el avistamiento de esto y de aquello, pero muy parecido a hoy. Solo hablamos y nada más. Lo interesante es que alguno de los informes que escuché fue que cuando esas entidades aparecían y te acercabas a ellas, había casi un emblema. El emblema de esas entidades era una serpiente, el emblema de una serpiente en su vestido. Aparentemente estaban vestidos, ya sabes, como nosotros. ¿Te imaginas que un individuo extraterrestre del espacio estaría vestido con su ropa ajustada como en Star Wars? La imagen que se podría imaginar que se presentó, pero muy interesante para mí, es que cuando esas manifestaciones ocurrían, las personas involucradas hablaban en lenguas. Por lo que la experiencia es muy similar
a una experiencia religiosa en el mundo carismático. Al tener ese tipo de conocimiento, sumas los 2 y 2 y luego te das de que tal vez o probablemente, déjame llegar tan lejos, esas son en realidad entidades espirituales que se están manifestando. Ahora, de lo que estoy hablando nos pasó hace 38 años. Ahora, cuando me convertí en cristiano y me mudé de mi trabajo en la ciudad y me mudé a una granja que recién nos establecimos en este lugar, en una zona muy rural del sur de África, y había una joven pareja de pastores que había venido para visitarnos. Y de repente, mientras estábamos sentados y hablando en el salón, estas luces absolutamente brillantes comenzaron a volar alrededor de nuestra casa. Y corrimos hacia la ventana y miramos y estas cosas simplemente cruzaban el cielo como luces brillantes. Y miramos esas cosas por un tiempo. Y dije, ¿sabes? Esto es una actividad demoníaca. Aunque todos los demás dirían que es una actividad de ovnis, por supuesto. Y al día siguiente, los agricultores informaron que estos objetos habían aterrizado. Y donde habían aterrizado allí había marcas de quemaduras, obviamente por el tipo de hazaña o algo que sucedió. Y me di cuenta de que esto era una manifestación demoníaca. Creo que fue una manifestación demoníaca. Y sabes que Alice Bailey dice que la jerarquía de la nueva era, los maestros, y si miras estos maestros, todos se parecen a las imágenes que tenemos de Jesús. Y se manifestarían cada año 25. Entonces, 2025 no está muy lejos, ¿no? Y en los escritos del espíritu de profecía, leemos que este tipo de actividad aumentaría y que habrá manifestaciones de entidades que dirán que son parientes del pasado. Y si miro nuestras noticias que tenemos, veo un par de canales de noticias, solo para estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Así que trato de tener un campo equilibrado de lo que estoy viendo, tener una fuente de noticias conservadora y luego una noticia liberal y en algún punto intermedio. Y a diario reviso 3 de ellas solo para mantenerme al día con lo que dice la izquierda, lo que dice la derecha y lo que dice la nada intermedio. Y es simplemente sorprendente cuántas estrellas de cine y personas prominentes están comenzando a hablar sobre estas manifestaciones. Quiero decir, hoy en una de las noticias de esa mañana estaba mirando uno de ellos y decía que la esposa de esta persona había muerto, pero que estas manifestaciones se estaban dando en su casa y él estaba en comunicación instantánea con ella y que la radio comenzaría a reproducir o el reproductor de CD comenzaría a reproducir su canción favorita y se apagaría y encendería nuevamente. Ahora, sé de dónde viene eso, porque en mi propia experiencia tuve estas manifestaciones, como esa en mi propia vida. Tuvimos muchas manifestaciones demoníacas cuando estábamos en el mundo incursionando en lo oculto, y algunas de ellas no son muy agradables. Cualquiera que conoce mi historia de conversión verán que había algunas actividades demoníacas bastante desagradables que estaban ocurriendo. Estas cosas no son extrañas para mí, pero trato de ponerlas en una imagen profética. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde se dirige el mundo? Según las Escrituras, se aprobará una legislación de naturaleza religiosa que impondrá ciertos dogmas, etc. Y en
orden para que eso suceda, la gente debe creer en algo. Y puede ser de naturaleza religiosa, puede ser de naturaleza de la nueva era. Esas entidades espirituales, por ejemplo, alentarán al mundo a cambiar su estilo de vida para volverse más vegetarianos. Y cuando dupliqué esas cosas que dirían algunas de esas entidades y hablaron en grabaciones, escuché grabaciones de Medium hablando. Y hablan las voces de las personas que están representando. Como escuché una serie de un medium manifestando la voz de Cecil John Roth y la forma en que habla y dónde se encuentra en la jerarquía y qué tan alto está y qué tan informados están algunos de ustedes, y él hablará sobre mis seres queridos, ya saben. Y él habla de una manera tan seductora para atraerte y decirte que estás en un plano superior porque estás experimentando estas manifestaciones y que eres elegido porque se supone que eres un embajador de este tipo de cosas, y te dirían, ¿sabes?, que debes reducir tu consumo de productos animales para que pueda tener una mente clara para comunicarte con esas entidades, de modo que vea una completa falsificación de la verdad. Hay verdad y elemento de la verdad, pero basados en la premisa incorrecta. Y entonces creo que estas manifestaciones serán cada vez más y más. Para cada mentalidad tiene que haber algo para que aquellos que creen que eres un producto de las estrellas, que eres una gran creación o experimento de seres extraterrestres que han venido a plantar una semilla en esta tierra, y cuando estén maduros espiritualmente para pasar a la siguiente fase, como están hablando en la jerarquía, entonces se manifestarán y lo atraerán a esta posición más alta. Esta es una especie de sueño de la nueva era. Y por lo tanto, responde tu pregunta sin rodeos. Creo que es las manifestaciones demónicas. Creo que las naves son ilusorias, como implantes casi hipnóticos que ves, y probablemente no sean reales. Probablemente no sean realmente vehículos impulsados de ningún tipo, pero en realidad son implantes hipnóticos. Hay un espiritismo que viene de la que se nos habla en el conflicto de los siglos, de la que creo que el mundo no está preparado todavía. Si me permite, quiero presentar, esto fue todo lo que comenzó este clip de Roger Monio. Mira esto. Roger, fuiste en realidad elegido por espíritus demoníacos de alto poder para ser parte de su grupo especial de humano y privilegiado. Él dice que somos la élite. Sabemos la verdad real sobre el Maestro y sus ángeles. Y el sacerdote nos dijo, ¿podrías tener más de tiempo? Quiero contarte algo fascinante. Él dice, el gran plan es cosechar las multitudes de la tierra en sus llamados justo antes del cierre de la gran controversia entre el bien y el mal. Y dijo que se hará de una manera única. Este plan llevará a la gente que se coma las cosas, porque lo dicen los espíritus. Espíritus demoníacos se declararán habitantes de planetas lejanos en las galaxias, que vendrán a advertir a los habitantes del planeta Tierra de la inminente destrucción del planeta, a menos que se haga algo seriamente apropiado para evitarlo. Era una gran cosa que se estaba guiando, uno de los mayores engaños de los últimos días. He estado repasando este tema semana tras semana, y las cosas que mencionaste, como el matrimonio, acabo de entrevistar a un tipo que realmente cree en estas cosas, del profesor Atlan, de allí, y uno de los que es básicamente la Liga Ivy del Sur, y está absolutamente seguro de que tiene un niño con un extraterrestre en otra nave. Y esto ha sucedido una y otra vez. Cuando hablo con la gente, dice, sí, tengo hijos, tengo esto, tengo aquello.
tiempo hipnótico. La gente habla de eso y dijo, el tiempo hipnótico, quizás sabemos que el tiempo tal vez no puede perderse, pero si sabemos que las visiones pueden suceder, ok, y si pierdes la noción de lo que sucede a tu alrededor. Marcas de quemadura. Solía vivir en California. Cuando salí de mi propiedad y se acercaron mis vecinos y me dijeron cómo me iba. Dijeron, ¿qué haces con este estudio? ¿Por qué el canal de YouTube Brandon? Y hablamos de estas cosas extrañas. Y cuando entré en ellos, dijeron, bueno, no sabía qué hacer. Un par de años había un gran objeto redondo y brillaron y aterrizó en tu campo y dejó una marca de quemadura gigante en tu campo. Y dije, no sabía esto que pasó en mi campo. Antes de comprar esta propiedad. Y entonces mencionaste 2025, lo repasamos con Scott Rimap. Él ya terminó mucha investigación sobre eso y fue muy interesante. Y la actividad que acabas de mencionar, quiero hablar sobre eso. Pero tengo un clip sobre eso. Cualquiera que sea el fenómeno, es capaz de manipular la percepción humana, la conciencia humana, ¿cierto? ¿Puede hacernos ver cosas que no existen? Sí. Quiero decir, el mejor ejemplo de esto que conozco es una historia que me trajo a Jacob Ballet de una familia en Francia conduciendo por la carretera. Esto fue como en los últimos 5 o 10 años y tenía un auto con techo de vidrio y miraron hacia arriba y vieron un ovni, ya sabes, básicamente paralelo a ellos por la carretera. La madre mira a su alrededor y ve que hay otra persona cercana que no están enloqueciendo por estas cosas. Los niños en la parte de atrás sacan sus teléfonos, sus celulares, le toman una foto y llegan a casa y miran las fotos en su cámara y no ven ningún objeto. Ven una cosita con forma de estrella a unos 30 pies por encima. Y tengo la imagen, incluso si era un objeto, estaba allí. Otros no eran capaces de verla, por lo que estaba manipulando la visión. Así que sí. La respuesta, sí, es la respuesta corta. Y mientras estudio esto, me doy cuenta cómo solo pueden manipularte. Es básicamente como una visión, sí, que le están dando una visión, sí. Y las personas que salen de estas visiones son muy parecidas a aquellas que han asistido a festivales religiosos, donde van a un estado trance. Y muy a menudo no pueden recordar los detalles. Muy a menudo incluso tienen connotaciones sexuales asociadas con esto. Y habría ignorado todo esto si no hubiera tenido experiencia personal y no hubiera visto cosas con mis propios ojos y hubiera tenido manifestaciones en mi vida. No con contacto directo con seres como desde una nave espacial o algo así, pero con las entidades y sus manifestaciones y los problemas que causaron en nuestro propio entorno. Definitivamente están allí y están preparando la mente para algo. Y mencionaste la guerra nuclear, de la que tienen que deshacerse, de que instan a la humanidad a deshacerse de armas nucleares. ¿Puede reproducir ese clip rápido? Sí. Hay dos cosas que siguen diciendo una y otra vez. El número uno, de la que tienes que deshacerte de tus programas de armas nucleares. Y segundo, tiene que dejar de contaminar tu planeta con petróleo. ¿Sabes que estás contaminando tu planeta al contaminarlo? ¿Sabes? Vas a arruinar todo el sistema climático de tu planeta. En ese momento, lo de la guerra nuclear era muy frecuente, pero no lo del impacto climático de los productos del petróleo. Por ejemplo, dirían que si la humanidad fuera abandonada a sí misma, se destruiría a sí misma. Por lo que estos seres, en realidad, se manifestarán para prevenir a la humanidad de destruirse a sí misma. Pero si la humanidad no crece hasta el punto en que puedan trascender este aspecto crudo de su ser, entonces podrían permitir que la humanidad se destruya a sí misma. Por eso es tan importante que crezcamos hacia esta era que llamaron Acuario. Sí, fue frecuente en los años 60 y 70. Por eso hicieron canciones de la era de Acuario. Eso es así. Y es interesante, deberías mencionarlo, porque mencionaste antes que tú habías visto que mencionaba un canal
de estas cosas de este libro, La Ley del Uno, también se llama RA. Lo interesante de esto es que tengo un grupo de aproximadamente 100 personas en discord.com que me ayudan a investigar esto. Son voluntarios y han hecho un trabajo fantástico. Uno de ellos, Aaron, encontró que esto es realmente interesante en el libro 1. Escucha esto y dime qué piensas al respecto. Un canalizador, sí. Pregunta. ¿Puede contarme sobre el origen de los 10 mandamientos? Rap. El origen de estos mandamientos sigue la ley de entidades negativas. Pregunta. ¿Fue hecha por el grupo Orion? Responde. Eso es correcto. Pregunta. ¿Cuál fue su propósito al hacer esto? Rap. Responde. El propósito del grupo de Orión, como se menciona anteriormente, es una cuestión de conquista y esclavitud. Pregunta. ¿Sería completamente improbable que una entidad plenamente consciente del conocimiento de la ley algunas veces dijera que no lo harás? Eso es correcto. Sí. Rap. Eso es correcto. En otras palabras, él está canalizando estas cosas. Rap, como él se llama a sí mismo, está diciendo que hay un grupo en el área de Orión. Esto no es del espíritu de profecía, son escritos canalizados de entidades demoníacas que dicen que hay un grupo que viene de allí, del área de Orión, que creó los 10 mandamientos y que viene a esclavizar a la humanidad con reglas. Ahora, esto es muy interesante. Y obviamente también se refiere a sí mismo como el uno. Ahora, el uno con letra mayúscula se puede usar solo para Dios. Pero a Lucifer también le gusta referirse a sí mismo como el uno. De hecho, el indicado, el único. Así que en el mundo oculto se le conoce como el uno. Y en el mundo Bahá'í lo llaman el único agraviado, el uno agraviado. Así que eso es fascinante y se manifestará en algunos movimientos religiosos, como el mormonismo, por ejemplo. Fueron los 2 hijos. Y Lucifer es en realidad el anciano. Y su asiento ha sido usurpado. Y recuperará su asiento nuevamente. Por lo que esta guerra cósmica contra Cristo, por parte de Lucifer, el agraviado, no estoy diciendo que sea el mormonismo, sino el mundo oculto. Él es el verdadero portador de la luz. Ahora sabemos que su guerra es contra la ley de Dios. Y su ley es haz lo que quieras. Es toda la ley. Y también sabemos por el espíritu de profecía que cuando Cristo regrese, vendrá por la constelación de Orión, que es la constelación que es visible tanto en el norte como en el hemisferio sur. Y es interesante científicamente que donde la Biblia dice quién puede aflojar el cinturón de Orión, esa es la constelación que se está separando, donde en realidad se está separando a un ritmo tremendo. Y supuestamente hay una nebulosa en Orión, que algunos creen que es un agujero negro, pero no puede ser un agujero negro porque de un agujero negro no sale nada. Pero hay una especie de luz celestial que se presenta en esa constelación, que algunos creen que en realidad es la luz de la ciudad de Dios. Por lo que hay muchas especulaciones con respecto a Orión y la batalla cósmica entre el bien y el mal. Así que cuando éste dice que los esclavizadores vendrán de ellos, en realidad es directamente opuesto a lo contrario. Sí, Dios viene de allí. Si es el espíritu de profecía. Entonces, dice allí que Satanás se refirió a los ángeles como esclavos engañados. Entonces, ¿esclavitud a qué? Esclavitud a la ley. Por lo que creyó que la ley fue impuesta injustamente a seres morales
que deberían poder tomar sus propias decisiones morales. Así que si lees en el libro de Génesis, las 3 mentiras que Satanás le presentó a Eva, una de ellas fue: conocerás el bien y el mal. Eso significa que tú no necesitas un estándar externo para decirte qué es bueno y qué es malo. No necesitas un estándar externo para decirte qué está bien y qué está mal. Eres un ser moralmente elevado. Tú mismo eres un Dios. Por lo tanto, no estás sujeto a un estándar moral por cualquiera. Estás libre de eso. Por lo que cualquier sujeción a una ley, obviamente, en su forma de pensar, es esclavitud. Mientras que si mira la ley de Dios, la Biblia la llama la ley de la libertad. Porque es la única ley que puedes tener si alguien realmente cumple esa ley. No tenemos libertad. Estamos esclavizados debido a los infractores de la ley. Una mujer no puede salir a caminar por un parque sin enfrentar el peligro de ser violada o asesinada o lo que sea. No tiene libertad para caminar porque alguien dice que no tiene que guardar la ley. Entonces, no matarás, no cometerás esto ni lo otro, no mentirás. Así que, si ves que esas leyes limitan tu libertad, entonces tienes una mente bastante cautelosa, porque esas son las leyes que pueden garantizar tu libertad. Absolutamente. Todo este asunto ha avanzado un poco a otra etapa recientemente. Ha habido podcasters gubernamentales que han venido y han dicho: ¿sabes de qué vamos a hablar? Porque no se habla lo suficientemente de ello en nuestro gobierno. No podemos lograr que la gente de nuestro gobierno haga cosas al respecto porque son cristianos. Dijeron que los cristianos no quieren hablar sobre los ovnis porque creen que es demoníaco y están tomando decisiones en su gobierno. Tenemos una separación de la iglesia y el Estado supuestamente aquí en los Estados Unidos, por lo que están usando eso para tratar de que la gente se una para que no hablen más de esto. Ese es un funcionario del Departamento de Defensa que dice que dejen de mirar ovnis porque son demonios. Correcto. Me dijo: Luis, quiero que dejes de hacer esto. Le dije: está bien, señor, ciertamente puedo, pero ¿puedo preguntar por qué? Y él dice: bueno, ya sabemos qué es. Me preguntó a quemarropa. ¿Lea su Biblia últimamente? Le dije: bueno, señor, creo que sé lo que dice. ¿A dónde vas con esto? Y él dijo: bueno, entonces sabría que esas cosas son demoníacas y no debería perseguirle. Y una de las cosas que sucedió es que los funcionarios del gobierno salieron y dijeron que estaban investigando a un tipo con el apellido Bledo. Por lo que Chris Bledo y su hijo Ryan Bledo eran cristianos que han tenido una experiencia significativa con estas cosas, más de lo que nadie más entiende. Y es por eso que el gobierno está tan interesado en ellos, porque dicen que vemos que estas cosas están flotando en nuestra atmósfera, pero no podemos llegar a ellas. No vienen a nosotros, pero vienen a esta familia. ¿Por qué? Voy a mostrar un testimonio de Chris Bledo. Así que dime qué piensan sobre eso. Sí, y así le hablo a los cielos. Al cielo: ya terminé contigo. Nunca volveré a hablar de ti. No vengas a mi alrededor, no entres a mi casa, ya terminé contigo. Y eso es lo que hice. Y entré y me fui a la cama. Y estoy dormido a las 3 de la mañana. 3 en punto. Escuché esta voz. Dice: levántate, con voz varonil. Quiero decir, sonó como un trueno. Era tan fuerte que me despertó de un sueño profundo, hasta que salté de la cama para sentarme y miré alrededor de la habitación en pánico. Dije: escuché, ¿quién está aquí? Si hubiera sido mi esposa no me habría asustado, pero era una voz profunda y atronadora que me asustó muchísimo, y miré directamente a mi reloj, que tenía un viejo reloj de escritorio en ese entonces. Todos tenían un despertador. Ahora usan un teléfono celular. Sí, y miré y decía las 3 de la mañana y pude ver movimiento en mi habitación y parecían estas figuras sombrías que estábamos acostumbrados a ver. Estaban al pie de la cama, estas figuras sombrías, y lo que hicieron no lo sé, pero me pusieron en una especie de trance, como una cosa donde me levanté de la cama, estaba solo en ropa interior
Me puse jeans, pantalones, camisas, zapatos y salí por la puerta trasera siguiéndolos. Y en el momento en que cerré la puerta, me levanté y esta ráfaga de viento era tan fuerte. Este viento era un viento poderoso, pero estaba localizado. No eran árboles en el borde, no eran bosque. Fue una ráfaga de aire en un círculo frente a mí. Y caí de espalda aplastando las hojas. Y mientras caía de espalda, puedo ver lo que parecía un toro de alrededor de 500 libras. Una vaca al salir de ese agujero pasar justo encima de mí y pude ver a través de él. Pude ver las estrellas a través de él. Pude ver ese toro. Así que aterricé sobre mi espalda y rodé hasta mi estómago. Y cuando rodé y estoy tratando de levantarme, voy a correr. Sucedió en segundos. Me golpeó la cabeza, me giró hacia el estómago y estoy mirando hacia el otro lado. Así que estoy tratando de ponerme de rodillas y ponerme de pie para correr. Sí, todo sucedió inmediatamente. La vaca no estaba ahí. Había una mujer hermosa, sin medida. Brillaba con este color blanco a su lado. Y tenía este vestido blanco que brillaba cuando fluía. El vestido simplemente se movía y parecía un viejo vestido romano. Llegó hasta sus pies y las mangas hasta sus manos aquí y su cuello. Hay una pintura de allí que fue hecha. ¿Usted pintó esto? No. El hombre que está parado frente a mí es un artista famoso de New York. Pero ella estaba flotando descalza, a 3 pies del suelo. Ella me mira y estoy en shock, muy asustado. Las palabras no pueden describir cómo el poder que sentí de este viento y este toro me atropelló y el miedo que me invadió. Tuve que correr, ¿sabes? Tuve un miedo instantáneo que me golpeó. Pero ahora estoy mirando a esta mujer, así que todo ese miedo se convirtió, oh, Dios mío. ¿Sabes que esto es un ángel? ¿Qué estoy mirando? Ella se inclina y ella dice, esta es tu carga. Ella dijo primero, ¿sabes por qué estoy aquí? Y yo sabía por qué ella estaba allí, porque había luchado internamente durante 5 años. Estos orbes vienen, hablan telepáticamente, pero ella dijo, esta es tu carga, la que tienes que aguantar. Y ella dijo varias cosas. Van a venir problemas y vamos a despertar a la gente. Te dejaremos hacerlo, te usaremos, queremos ayudarte a presentarnos al mundo. Eso es lo que ella dijo. Entonces él dijo que lo que está pasando es que esta mujer vino hacia él y le dijo, quiero que nos presentes al mundo. Estamos listos para salir al mundo. Y quiero que seas tú quien vaya y nos presente. Básicamente convirtiéndonos en una especie de profetas demoníacos para estas cosas que están saliendo. Y no solo sucedió eso, sino que él dijo que después de que ocurrió la experiencia, mi perro entró corriendo a la casa y se golpeó el cuello con un alambre de púas y sangró por todas partes en la casa. Dijo, corrí hacia el perro y lo agarré, y mientras puse mi mano sobre la herida para tratar de detener el sangrado del perro, miles de millas de distancia no había un veterinario, así que sentí que algo sucedió en mis manos que nunca antes había pasado. Y sentí electricidad y pasó por mis manos y quité mi mano. Y él dijo que nunca había experimentado algo como eso. El perro se curó y el gobierno se comunicó con él y vinieron a donde él y le estaban hablando y llegaron a su casa y le dijeron, él dice que lo llevaron a Washington, D.C. y mientras estaba allí escuchando a estos profesionales hacer sus presentaciones, uno de ellos en la mesa se enfermó y se cayó. Y él dice que él no podía respirar más. Y alguien me dijo, haz algo en la mesa. En la mesa detrás de mí escuché a Ruckus y la banda que estaban bailando como todas estas multitud. Sabía cómo ir de fiesta y pasarla bien. Estaba sentado viendo a mis hijos divertirse y escuché este Ruckus. Lo siguiente que sé es que la esposa de Jim, Debbie,
me agarró y me dijo, bueno, me levanta básicamente y me lleva a otra mesa y dice, tienes que ayudar a este tipo que se desplomó boca abajo. Quiero decir, Arcor se puso completamente blanco y estaba tratando de reanimarlo. No pudieron hacerlo. Entonces, ellos me levantaron entre la multitud y puse mis manos sobre sus hombros. En el mismo instante en que lo hice, se puso de pie, se incorporó y respiró hondo. Y me miraron y dijeron, oh, Dios mío, tú lo salvaste. Es realmente muy extraño escuchar las horas y horas de podcast que le está sucediendo a esta familia. En este momento, porque incluso la hija más joven de la familia dice que debido a todas estas experiencias que mi padre ha tenido, que ha visto estos orbes, dice que esta casa en la que vivimos se ha convertido en una casa embrujada. Surgen cosas y nos empujan por la noche. Tiran cosas en la cocina. Y ella dice que es extraño. ¿Qué otro tipo de experiencia estamos hablando? Bueno, puedes hablar. Quiero decir, cualquier cosa que se te ocurra. Realmente hemos visto cosas como saltar de la mesa sin ser tocada, cosas que se caen por sí solas, figuras de sombras siendo tocadas, cualquier cosa, como si pensaras que es una casa embrujada mientras creces. Pero, ¿sabes? Parte de eso explicamos que es de naturaleza espiritual, es porque realmente puedes manifestarse de cualquier forma que desee y por lo tanto el fenómeno no se limita a lo que la gente considera extraterrestre u ovnis. Obviamente veíamos orbes todas las noches y también veíamos en el hogar que se consideraría similares, fantasma y todo era lo mismo. Bueno, habiendo tenido esa experiencia de culto yo mismo y habiendo tenido ocasiones en las que fui estrangulado por fuerzas demoníacas, puedo identificarme con cosas que son empujadas y arrojadas. Me han arrojado cosas por toda nuestra casa. Destrozado por toda mi casa. He tenido experiencias increíbles. Si alguien quiere saber más, puede ver mi testimonio. Pero Hathor, por supuesto, era una diosa egipcia. Y estaba asociada con la vaca, como solía ser representada, bebiendo directamente de los pechos de la vaca. Y ella tiene muchos nombres de manifestaciones. Ishtar, por ejemplo, es fascinante que vistiera de blanco y azul, que es el mismo color de las manifestaciones de María en la Iglesia Católica Romana. Pero también donde el blanco es el color de la inocencia y el azul el color de la obediencia. Por lo que ella es el epítome de lo que es aceptable. Y Rab, Amon, es el hijo del dios Sol. Y todos sabemos que esa es una manifestación de Lucifer. Y el dios Amon, Amon-Ra, Amon era la deidad de Egipto. Él era el dios del sol. Es la historia de Semiramis y Ninrab, todos esos. Y hubo una fase en la egiptología, probablemente asociada con Moisés y el Éxodo, donde hubo un cambio de esta cultura monoteísta a una, quiero decir, de esta cultura politeísta a una cultura monoteísta. Y Tutankamón es Tuk-Amón. Tuk-Amón es el signo de la vida. Amón es el dios. Entonces, Amón es que te da vida. Eso es lo que significa Tutankamón. Pero también su nombre es Tut-Hachem. Así que se convirtió en Tut-Hachem y su esposa también cambió su nombre a Atum, por lo que se convirtió en una parte importante. Y esta era una deidad única que dio vida. Así que hubo todo este cambio en la egiptología. Y luego hubo varias personas que murieron y los obligaron a regresar a la cultura politeísta. Así que cambió su nombre nuevamente a Tutankamón. Amón es el que da vida. Anom se convirtió en Anen-Amón. Así que nuevamente Amón es la deidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una religión adaptada a lo que es la adoración al sol, que es adoración a Lucifer.
y tienes los cuernos de la vaca, y en esos tienes el blaze solar, para que el blaze solar se presente como en los cuernos dentro del útero, que es el nacimiento del dios Sol. Así que se remonta a Nimrod, en la época de Nimrod, quien fue asesinado debido a sus actividades. Probablemente fue sentenciado a muerte y luego renació a través de Semiramis. Y este es el culto al Padre, la Madre y el Hijo. Sistema religioso que también se encuentra mucho en el catolicismo romano. Padre, Madre, Hijo. Y es el antiguo sistema de adoración al sol. Y tiene muchas manifestaciones a lo largo de la época. Por lo que los nombres cambian, ya sea cuando vas a la cultura griega, y cambia cuando vas a la cultura romana, y cambia nuevamente cuando vas a la cultura cristiana. Simplemente les da diferentes nombres y diferentes entidades, pero son las mismas deidades, por lo que básicamente son la adoración a Lucifer. Y es por eso que cuando tuviste la experiencia de antes de poder convertirte en cristiano y te llegó un exorcista, ellos también incursionan en todo ese mundo, todo el mundo allí, y tendrían que decir una misa. En mi propia situación, el sacerdote católico vino a decir una misa en mi casa para sacar de la casa la actividad demoníaca. Y tendría que decir una misa que necesita permiso especial. Y la misa, por supuesto, se realiza alrededor del disco que tradicionalmente se coloca en un custodio, que es el círculo de los cuernos del semicírculo. También usan la luna, por lo que si vas a una iglesia o catedral católica, verás a María parada en la luna creciente. También es el nacimiento del dios del sol, o porque es androgénico, hombre, mujer. No importa si se manifiesta como una deidad masculina o como una deidad femenina. ¿Crees que Aaron Ra es el oculto, significa el único? ¿Alguna idea? Bueno, es el único, el que se hace pasar por el agraviado, pero llegará el momento en que se manifestará y recibirá adoración. Y la Biblia dice eso porque dice que se manifestará como un ángel de luz y personificará a Cristo. Ahora, siempre es fascinante para mí que las imágenes que se encuentran en los documentos de la nueva era de los maestros centrados se parezcan a Cristo. Por lo que si un ser se manifiesta, un ser brillante, debería manifestarse en esa forma y repetir algunas de las palabras y crear curaciones, porque la curación es una parte muy importante de nosotros. Ahora, en muchas culturas religiosas en el mundo de hoy, la curación es parte integrante de la experiencia religiosa. Así que Él pondrá a las personas en esclavitud y las enfermará, y luego eliminará la esclavitud y aparecerán curados. Él es un falsificador y es bastante bueno en eso. Por lo que la razón es que probablemente, como mencionaste, está oculto y se manifestará. Eso es probablemente que vendrá. Esto es como el juego VIP precursor de eso. Creo que es realmente interesante profundizar en una de las cosas. En el espíritu de profecía hemos visto, no solo en el espíritu de profecía, sino que ha sucedido en la Biblia misma. Y es que los espíritus pretenderán ser parientes muertos. Sí, necromancia. Seguro, tengo un clip que quiero mostrarle. Al hacer esta investigación, había un tipo que trabajaba en la NASA en Florida. Él trabajaba en el Centro Espacial Blue Origin, que está justo donde está el Centro Espacial Kennedy. Él es un cristiano y es un tipo bautista. Él dice que ha estado investigando esto durante 30 años. No solo personalmente, sino que es parte de un grupo de personas llamado MUFON, que significa la red mutua OVNI. Él dice que es un grupo de personas seculares en su mayoría que investiga estas cosas y tratan de describir informes cuando la policía dice que eso es demasiado extraño. Y nosotros entramos y tratamos de validar si la persona está loca o si hay alguna otra razón legítima para algo así. Y continúa y dice, he hecho miles y miles de informes.
Dijo, pero una de las cosas que más me llama la atención, vio mi comprensión del espíritu, es la comprensión de la muerte. Y aquí, ¿por qué? Apareció algo. Eso fue inusual en la investigación que hemos estado analizando a lo largo de nuestros años. Esto no solo soy yo, sino otros investigadores también. Creo que Barbara Bowley fue una de ellos. Quigley Straber. Todos nos hemos encontrado en casos testimoniales de la experiencia de la que habla la persona. De hecho, nos encontramos con parientes muertos durante la experiencia cuando suben a bordo de una nave. Y también nos hemos encontrado con otros investigadores que han hablado sobre lo mismo, donde han tenido experiencia o comparten el testimonio de que ellos también se han encontrado con amigos que han muerto o familiares que han muerto durante las experiencias. Y eso no tiene ningún sentido, ya que se supone que se trata de extraterrestres. Así que él continuó diciendo eso muchas veces, y a su punto. Dice que muchas veces esté muerto, el pariente toma control para hacer que el abducido o la persona, él dice, no siempre tenga que estar en un barco. Dijo, cuando tiene esta experiencia, esta visión o lo que sea, tal vez sea en la vida real, dice, en realidad no está seguro de lo que está pasando, pero él dice que esta experiencia se usa como control para hacer que la persona haga algo que va en contra de la Biblia. Y generalmente es sexual. Y dice que esta es una parte importante de todo el engaño, no solo para eso. Esta es una de las cosas más comunes en todos los informes que ha escrito. Pero la segunda cosa más común es que al final de la experiencia intentan hacerte creer que Cristo no es quien dice ser. Esto es lo que dice una y otra vez. Y encima es como si crees en los extraterrestres. Es como si estas cosas vinieran desde millas, y quiero decir kilómetros de largos, años luz de distancia, y simplemente vinieron a decirte que Cristo no es quien dice ser. No creo eso. Okay. Si estudia la Biblia, sabes que los muertos no saben nada. Y Satanás es un maestro en convencer a la humanidad de que los muertos lo saben todo. Y también es fascinante que los hombres más despreciables a menudo tengan la posición más alta en la otra vida. Así que cuando todavía estaba en el mundo oculto, escuché un mensaje donde estaban canalizando a un individuo. Y, por ejemplo, Adolfo Hitler, de que él estaba en un plano superior al otro lado, incluso en el plano de Jesucristo. Así que, para que las personas más despreciables fueran elevadas a una posición por encima de Cristo, eso son bastante extrañas, ¿verdad? Sí. Él se manifestará como parientes fallecidos, porque ese es el vínculo más emocional que puede crear. Ahora, si conoces las Escrituras y crees en las Escrituras, entonces entenderás que es una herramienta muy poderosa que el diablo puede usar, e incluso los pioneros dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia adventista del séptimo día, los pioneros a menudo, o mejor dicho, a veces, digámoslo de esa manera, fueron confrontados por sus parientes fallecidos y sus esposas fallecidas, y sabían cuál es el estado de los muertos, y luego dijeron, eres un mentiroso, porque sé que eres un demonio, porque los muertos nada saben. Y luego esas entidades se esfumaron. Y vas a leer eso en alguna de las historias de los pioneros. Ahora, he tenido experiencia con los muertos que fueron muy personales para mí. Y si no me hubiera convertido en cristiano, y si no hubiera entendido lo que dice la Biblia, habría manera de convencerme de que esto no era así. Yo fui el único que se sentó en el lecho de muerte de mi padre mientras él agonizaba. Así que me llamó desde el hospital y me dijo que debía venir. Y no era cristiano, era ateo, pero estaba profundamente en el ocultismo. Y él estaba muriendo. Y como es el caso, en su caso particular, su respiración se volvió cada vez más superficial y luego
muy intermitente y luego se detuvo y estaba muerto. Y me senté allí durante un par de segundos mirándolo. Y es una experiencia muy emotiva cuando ves a uno de tus padres morir. Y dejó de respirar por completo. Y al momento siguiente se sentó erguido en la cama y levantó los brazos y abrió los ojos así. Y me asusté. Y luego volvió a caer en su cama. Y eso fue todo. Estaba muerto. Ahora, esa imagen, nada puede borrarla de mi mente. Fue tan abrumadora. Y por supuesto, mi primera impresión sería que vio que mi madre también estaba muerta. Y se estaban saludando, ¿cierto? Y luego llamé, entonces vinieron las enfermeras y vino el médico y lo declaró muerto. Y cubrieron su sábana. Me fui a casa. Me subí al auto y estaba conduciendo a casa. Y todos estos pensamientos estaban volviéndome loco. Y al momento siguiente se me erizó el pelo de la nuca y estaba absolutamente convencido de que mi padre estaba sentado a mi lado en el auto. Por supuesto, no podía verlo, pero conduje a casa y llegué a casa y le conté a mi esposa lo que pasó. Por supuesto, fue un momento muy emotivo. Tu padre acaba de morir y todas esas cosas. Y fui y me senté en el salón y simplemente me senté allí. Y pensé, y dije, ok, si estás en la habitación conmigo y te manifiesta, muéstrate entonces, muéstrame que está aquí. Y un viento jaló la cortina. ¡Au! Es algo bastante extraño. No hay vientos. La puerta está cerrada, pero la cortina se mueve. Y dije, ok, entonces, ok, estás bien. Eso fue todo. Pero ahora ven y dime que esto no es real. Sí, es una pesadilla, ¿verdad? Y luego cuando descubres la Biblia y te das cuenta de que fuiste engañado y que es una mentira, que estás ahí para creer en tus sentidos antes de creer en la palabra de Dios. Tú tienes que negar tus sentidos y aceptar la palabra de Dios. Y si luego le resiste, huirá de ti. No podrás manifestarse porque su engaño ha sido expuesto. Entonces, qué importante es que nos fortalezcamos con la palabra de Dios. ¿Y cuántas personas al incluir denominaciones cristianas son impulsadas por una experiencia emocional? Sí. Y eso no puede ser mucho más profundo que la experiencia con una vida futura. Leí el otro día que alguien dijo que tuvo una experiencia como esa. Y no hay manera de que alguien diga alguna vez o lo convenza de que no fue real. Sí, porque vieron a su hijo muerto o algo así. O las muchas experiencias cercanas a la muerte que tienes cuando alguien ve una entidad de luz y camina hacia ella y te dice que no, tienes que regresar. Ahora, esas experiencias sé que son implantes hipnóticos. Son hipnóticos, casi como visiones que se implantan en tu mente. Y cuando estuve involucrado en el movimiento de la nueva era, solía practicar experiencia fuera del cuerpo. Es Husim, así es como lo llaman. Y recuerdo estar parado al lado de mi cama mirando mi cuerpo. Ahora, ¿es así de real o no era real? Y podía contarle lo que estaba sucediendo en la habitación de al lado. De hecho, podía atravesar la pared y decirle lo que estaba sucediendo en la habitación de al lado. Y mi esposa a veces no lo creía e iba y verificaba si era así o no. Y a veces tenía una experiencia de pánico porque estaba tratando de volver a este cuerpo que estaba ahí y tenía que volver a entrar. Es un verdadero estado de pánico. Y luego vas y te sacudes hasta caerte de la cama y te encuentras tirados en el suelo. Ahora, es una experiencia bastante peligrosa.
hay ciertas técnicas que puede usar para lograr ese estado. Y una de ellas es la falta de oxígeno, por lo que dejas de respirar, por lo que tienes que estar bastante aptos para hacer eso. Algunos de ellos ayunan y se abstienen de ciertos alimentos para poder hacer eso. Y cuando pasas por esa experiencia, es tan real. Ahora, ¿realmente estaba fuera de mi cuerpo? ¿Realmente tengo un alma suelta de mi cuerpo? Pero la Biblia dice que Él se convirtió en un alma viviente. Así que la materia más el aliento, el metabolismo, te convierte en la entidad viviente. Tú eres la entidad viviente. El diablo intenta convencerte de que tú no eres la entidad viviente. Eres un caparazón. La entidad viviente está realmente dentro de ti. Y cuando esa entidad viviente sale, es inmortal, por lo que nunca fue creada realmente. Así que no tiene un creador. Y si no tienes un creador, eso significa que eres un Dios. Y si eres un Dios, eres una ley para ti mismo. No necesita que yo sea una entidad para imponerte algo como una ley. Entonces, ¿qué es esa experiencia? ¿Qué es lo que está viendo? Y luego tiene este ataque de pánico y te impulsa así. Recuerda haber hecho esto en mi cuerpo y golpearte y luego caerme de la cama. Y está bañado en sudor, pero has tenido una experiencia increíble. Sí. Hubo ruido. No es real. Es un implante hipnótico. Y si él hace esto una y otra vez, y más personas comienzan a testificar sobre estas cosas, entonces ya no es especulativo, se convierte en una realidad. Y entonces él tiene el mundo donde quiere. Entonces puede contar cualquier historia que quiera, y su historia favorita es decir que Jesús no es concebido. Sí, y probablemente el próximo será que cambió todos los mandamientos. Cambió los mandamientos y que el domingo es su día. Sí, eso es lo que será lo último. Eso es lo que sucederá a continuación. Hay una cosa que quiero terminar con esto. Tengo algunas citas del Espíritu de Profecía que creo que fueron muy interesantes. Quiero que las comentes, porque estas son algunas de las cosas que encontramos mientras estudiábamos esto. A ver si puedo encontrarla aquí. Un momento. Tengo un documento con un montón de ellos aquí. En los días de los hebreos, esto viene del libro Oscuridad antes del amanecer, una recopilación. En los días de los hebreos había una clase de personas que afirmaban, como los espiritistas de hoy, tener comunión con los muertos, pero con los espíritus familiares, como estos visitantes de otros mundos, fueron llamados. Y la Biblia los declara como espíritus de demonios. Es una cita muy interesante para mí porque, como dijo Salomón, creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Por lo que me parece que lo que está diciendo aquí es que estas cosas que sucedieron en los pasados, en los tiempos de los hebreos, de que eran habitantes de otros mundos, entonces habrá el mismo engaño que volverá a suceder. Creo que esa es mi suposición, de que parece que Roger Morneau tenía razón y que habrá un gran engaño que viene del espiritismo. Tenía mediums espirituales en la época de los patriarcas, en los tiempos de Israel. El rey Saúl fue a ver a la bruja de Endor y hablaban con estas entidades y sus ídolos. Y estos ídolos eran como una fuente de revelaciones de mediums. Oráculos, sí. Y tienes manifestaciones similares hoy en día que tienes en el catolicismo romano. Estatuas que tienen manifestaciones que tienen sangrados o lágrimas o esto o aquello y lo otro. Y la gente entra en euforia. Nada ha cambiado. Bueno, incluso si entras en la egiptología y todos estos, ya sean los jeroglíficos de hace miles de años, hay señales de manifestaciones de este tipo de cosas.
Y en el conflicto de los siglos, probablemente hayamos escuchado esto antes, cuando les hicieron creer que los muertos en realidad regresaron para comunicarse con ellos. Satanás hace aparecer a los que entraron a la tumba sin estar preparados. Dicen ser felices en el cielo, incluso ocupan posiciones exaltadas allí. Y así se enseña ampliamente el error de que no hay diferencia entre los justos y los malvados, que todos vamos a ir al cielo. Los supuestos visitantes de otros mundos de espíritus a veces pronuncian precauciones y advertencias que resultaron ser correctas, y luego, a medida que se ganan confianza, presentan doctrinas que socavan directamente la fe en las Escrituras, por lo que van a atacar las Escrituras. Y también hay una de ellas que menciona que afirmará donde se afirma que tiene una posición exaltada en el cielo, y que ese es Thomas Paine, uno de los ocultistas más importantes que jamás haya existido. Fue muy influyente también en la primera parte de la historia de Estados Unidos. Mira, es muy interesante si leemos eso y luego lees lo de Blavatsky o Alice Bailey, quien dijo lo de la manifestación de la jerarquía. Bueno, fue Bailey quien lo dice, pero Alice Bailey es la profeta de seguimiento de Blavatsky. Así que verás, los profetas ocultos también dicen que habrá esta manifestación junto con lo que hemos estado ahí, y probablemente así será. Se va a acelerar mucho durante el año que viene, el 2025. Yo también lo creo. De hecho, mientras estudiaba 2025 y 2027, hemos hablado bastante mientras repasamos algunos de estos escritos por alguna razón. Pero la última cita de Oscuridad antes del amanecer, sobre la que quería presentar sus ideas, es que las visiones aterradoras de un personaje sobrenatural pronto se revelarán en los cielos, en una muestra, y el poder de los demonios que obran milagros. Los espíritus de los demonios irán a los reyes de la tierra y al mundo entero. Dos sesiones diferentes, los líderes y el resto del pueblo, para sujetarlos en el engaño e instarlo a unirse con Satanás en su última lucha contra el gobierno del cielo por parte de estas agencias. Los gobernantes y súbditos serán como personas engañadas. Se levantará pretendiendo ser el mismo Cristo y reclamando el título y la adoración que pertenece al Redentor del mundo. Y ella está citando aquí, resumiendo, supongo, Apocalipsis 16:13, que habla de los 3 espíritus que salen de las ranas. Y pienso, o las ranas que son los espíritus, que dice son los espíritus, y van a todo el mundo. Pero creo que es lo que realmente es interesante de ese pasaje, que nunca había leído esto antes, o tal vez lo leí y no me di cuenta. Pero ella dice el propósito de estos espíritus, no ella. Apocalipsis, Juan dice que el propósito de estos espíritus, dijo, que es reunir a los ejércitos de la tierra para la guerra. Una guerra física, como si pudiéramos matar a Dios. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. En los medios de comunicación están viendo estas cosas, están tratando de suponer almas en el espacio. Star Wars, sí. Estados Unidos está creando este quinto brazo del ejército llamado Star Wars, sí. Y se llama Star Wars. Y luego, pero no es el único país que usa el espacio y fuerzas espaciales. Sí, gracias. ¿Sabe? Lo interesante es que las revelaciones demoníacas y el liderazgo del mundo han sido muy comunes, e incluso los presidentes que he presenciado en mi vida, Ronald Reagan, Bill Clinton, todos hablaron de la comunión con entidades espirituales y usaron los signos zodiacales y mediums para decirle cuándo hacer esto o lo otro. Sí, la gente dirá que estás loco, pero creo que Satanás está preparando una guerra física contra la venida de Cristo, como si sería capaz de usar armas nucleares o misiles para tratar de prevenirla. O incluso la Biblia habla de que después del milenio, Él levantará un gran ejército
y pensará que pueden atacar la ciudad, crear armas de guerra. Ahora, si cree que Dios, con solo levantar su brazo, puede destruir el mundo entero con un diluvio, entonces, ¿qué lograrán con sus actividades? Es una ilusión. Entonces, ¿es esto para beneficios de las fuerzas demoníacas? No lo creo. Creo que son plenamente conscientes de que no tienen ninguna posibilidad contra Dios. Pero Él está ahí para engañar a la humanidad, para que permanezca en rebelión, porque podrían estar convencidos de que realmente pueden vencer a esta entidad. Así que allí será donde todo el plan es tomar esta gran parte de la humanidad con ellos en rebelión. Fascinante. Muchas gracias. Ha sido realmente muy interesante repasar este tema con ustedes y les agradezco que hayan venido y hayan hecho esto. Es un placer. Fue algo real. La gente dirá que probablemente estamos locos. Ya saben, estas son mis experiencias. Y no puedo negarla. Y afortunadamente, si has aceptado la verdad de la Biblia y la verdad tal como es en Cristo, entonces puedes distanciarte de estas cosas. Puedes observarlas y aprovechar cada oportunidad que puedas para llegar a una sola humanidad. Pero estar involucrado en esto es algo que no deseo a nadie. Oremos. Padre Celestial, sabemos que hay un gran conflicto cósmico detrás de escenas. Y las fuerzas demoníacas no solo ya se están manifestando, sino que lo harán cada vez más y más. Asumirán roles que presentan entidades que ya no existen, engañarán a muchos, si es posible, incluso a los elegidos. Así que, Señor, oro para que abra los ojos de las personas. Llévalos a tu palabra, haz que se den cuenta de la veracidad de tu palabra, que la lean, que confíen en ella, que la crean, la implementen y seamos salvaguardados contra estos engaños demoníacos. Y ayuda a todos a darnos cuenta de que solo hay un camino a la salvación, y que esta guerra cósmica realmente no es contra sangre y carne, sino contra el mal y los principados y el pecado que hay en este mundo. Porque el nuevo mundo será sin pecado, sin miedo y sin muerte. Y nosotros esperamos con ansias esa entidad que es real y no está basada en ilusiones. Gracias por tu palabra, la abrazamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.